Schmidt es ingeniero civil mecánico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con vasta experiencia en ENAMI y la Fundición y Refinería Ventanas. Hoy se desempeña de forma independiente como ingeniero senior, asesor y consultor en proyectos de ingeniería. Por favor, Daniel, te escuchamos. Perfecto. Bueno, entonces la idea es dar una visión general de cuáles son los procesos de la fundición y dónde se originan estas emisiones fugitivas que son los que están causando los problemas, los dolores de cabeza para las fundiciones nacionales. Bueno, ahí hay unas fotos de Paipote y otras de Ventana, y ahí se pueden apreciar un poco las emisiones fugitivas que les comento. Aquí hay un diagrama de proceso de la fundición típica. En este caso, bueno, es de Paipote, por eso tiene 2 plantas de ácido. El proceso parte por lo que es el secado del concentrado, continúa con el proceso de fusión, luego un proceso de conversión, seguido por un proceso de pirorefinación, un horno de tratamiento de escoria y, bueno, una planta de ácido para tratar los gases ácidos. Lo que es el secado de concentrado, el objetivo es rebajar el contenido de humedad de los concentrados. Los concentrados entran con 8 o 10% de humedad y la idea es bajarlo a 0,2, 0,25%. Y los reactores usados suelen ser rotatorios, donde se quema hidrocarburo que entra en contacto con cuyos gases de combustión entran en contacto con el concentrado, y de ahí se logra secar el concentrado. Los gases provenientes de este proceso son tratados con filtros y ahí no suele haber mayor contaminación por azufre. Disculpa, Daniel. ¿Sí? Entendamos que esto es para aportar a los que no tienen mucho conocimiento. El cobre viene formando una molécula, ¿ya? No viene en estado natural libre, como Cu. Por lo tanto, este proceso, y disculpa que tome no sé si tú puedes ahondar un poquito en el objetivo específico, para qué se funde, digamos, o por qué hay que fundir, digamos. Y después entramos al proceso en sí. Por favor, Daniel. Claro, en realidad el concentrado, hay que pensar que estamos hablando de un concentrado que tiene del orden de un 30% cobre, o hasta un 20, un 30% cobre, pero además que tiene un contenido importante de hierro, un contenido muy relevante de azufre y una serie de otros elementos, o sea, donde el cobre no es mayoritario, normalmente el hierro es el mayoritario. Y por lo tanto hay que separar todos estos otros elementos. Ese es el objetivo principal de la fundición. Gracias. Después viene la etapa de fusión. El objetivo de la fusión es llevar a estado líquido todo esto para poder separar las fases sulfuradas y las oxidadas. La fusión suele ser continua o casi continua, y los reactores que se usan, por lo menos acá en Chile, normalmente son horno flash y el convertidor teniente, que es el más utilizado.
voy a explicar un poco el convertidor teniente, que es el equipo más utilizado en lo que es fusión. Es un reactor cilíndrico horizontal, basculante, que puede girar, digamos, que tiene unas líneas de toberas por donde se inyecta aire enriquecido con oxígeno para oxidar el baño líquido. Y tiene, en la misma línea de tobera, tiene unos inyectores que permiten introducir el concentrado seco al baño, de tal manera de fundirlo en el baño. Por un extremo del reactor tiene una sangría para sacar la escoria, la parte superior, lo que flota, que viene a ser los óxidos de hierro y otros elementos que por densidad se separan y se van a la parte superior. Y por el otro extremo, el metal blanco, que es básicamente la parte cobre, el grueso del cobre, con azufre y todavía hierro presente. Pero además a este reactor hay que agregarle circulantes, que se le llama circulantes, son sólidos que, por ejemplo, cáscaras de las ollas de traspaso, son elementos que se solidificaron dentro del proceso de la fundición, que tienen que volver a ser fundidos, y fundentes que tienen el fin de generar una escoria que permita retirar estos elementos no deseados como el hierro. Normalmente es sílice. Y además tiene, digamos, un inyector por donde ingresan estos fundentes circulantes y donde también se puede agregar concentrado húmedo que permite ajustar la temperatura del reactor. Los gases que salen del reactor son tomados por una campana que tiene chaquetas refrigeradas por agua para soportar la temperatura. Y el reactor permite el retorno de líquidos desde el horno de tratamiento de escoria que vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa aquí? Aquí. Una vista en corte del reactor permite ver el baño, donde está abajo el metal blanco, y encima se forma la escoria. Y están las toberas, una vista de una tobera que está inyectando aire enriquecido con oxígeno para llevar al nivel donde el nivel de oxígeno es variable, pero puede llegar a un 37%, 35%, de ese orden. Y estas toberas requieren se van tapando, digamos, por el baño, por el líquido, por lo tanto requieren una máquina que va por detrás con unas barretillas que van limpiando estas toberas periódicamente. Esta máquina va desplazándose a lo largo del reactor y va limpiando las toberas. Y estas toberas tienen un mecanismo bien simpático que permite, que tapa el flujo de aire en el momento que entra la barretilla a limpiar la tobera. Aquí hay una vista del convertidor teniente. Se distingue de otros convertidores porque tiene la boca desplazada.
y aquí en este momento están sangrando escoria para alimentar el horno de limpieza de escoria. Aquí hay otra olla que está volcándose al horno de limpieza de escoria, en este caso de Paipote. Aquí hay otra vista. Aquí está el convertidor visto del otro extremo. Y ahí se está retornando ya metal blanco que se generó en el horno de limpieza de escoria, que vuelve al proceso. Y ahí se puede ver los gases que escapan en este momento, porque se tiene que abrir la campana para el retorno de esta escoria. Y esas son emisiones fugitivas que son difíciles de captar. Ustedes pueden ver ahí que es muy difícil captar esas emisiones. Por otro lado, en ocasiones hay que detener el convertidor por distintas razones. Una de las razones frecuentes es para poder mantener la línea de tobera, que hay que intervenirla por falla y queda la boca fuera de la campana emitiendo. Y eso también es difícil de captar. Existen en otras partes unas campanas secundarias que logran captar estos gases, pero es complicado, no es fácil. Daniel, Sí. ¿de qué temperatura estamos hablando en el interior del horno? Bueno, el proceso se da más o menos a 1250 grados de ese orden, en el baño. Ya en la campana, los gases que van saliendo ahí, por las infiltraciones que hay, todo, se tienen 700, 800 grados Celsius. Son temperaturas relevantes. Después está la etapa de conversión. El metal blanco que sale del convertidor teniente, que tiene del orden del 75% de cobre, pasa a un reactor de conversión que tiene por objeto eliminar el hierro, el azufre y otras impurezas contenidas en el metal blanco. Y eso se consigue oxidando. Es un reactor que también tiene una línea de toberas, donde se inyecta aire enriquecido con oxígeno, y también se adiciona sílice para formar una escoria que permita ir retirando estos elementos contaminantes que todavía contiene. El resultado es obtener un cobre blister. Blister viene de ampolla, es un cobre que todavía tiene trazas de azufre, que si yo lo moldeo se va a generar unas pequeñas burbujas, por eso le llaman blister. Y este cobre blister pasa a la siguiente etapa de refinación. Para la conversión, en casi todas las fundiciones se usa el convertidor Peirce-Smith, o CPS, que es más ampliamente utilizado, que curiosamente tiene más de 110 años de uso. No ha tenido mayores cambios, salvo la incorporación del oxígeno en el soplado, el enriquecimiento de oxígeno. Bueno, y el proceso es batch, donde se distinguen dos etapas. Primero viene lo que llaman el soplado del fierro. En el fondo es retirar la escoria, oxidar y retirar la escoria rica en hierro que se forma, y luego sigue soplando el soplado a cobre, que es para ir retirando el azufre remanente.
Este es un convertidor Peirce-Smith. La boca está centrada en el convertidor, a lo largo del convertidor. Por detrás tiene línea de tobera y la misma máquina de punzonado que tiene el CT. Y no tiene sangrías. O sea, todo el ingreso o salida de líquido o de escoria es siempre por la boca. Aquí hay un pequeño video que, en aras del tiempo, lo voy a adelantar un poquito. Ahí está operando el convertidor. Ahí está retornando, ahí está pasando metal blanco desde el convertidor teniente al Peirce-Smith. Y ahí se puede ver las emisiones secundarias que se generan, que son difíciles de captar. Bueno, luego de la conversión entramos a lo que es refino a fuego o pirorefinación. En este caso, el objetivo es oxidar el cobre blister para eliminar las trazas de azufre y otros contaminantes que todavía tiene. Eso se logra siempre con la inyección de oxígeno, donde se llegan a tener de 5.000 a 10.000 ppm de oxígeno disuelto. Entonces hay una segunda etapa, que es la de inyección de hidrocarburos en el baño, de tal manera de retirar o oxidar ese oxígeno para lograr tener del orden de 800, 1000, máximo 1200 ppm de oxígeno disuelto en el cobre, que es requisito para poder ser moldeado. Y ahí se logra el cobre anódico de 99,5 de ese orden de pureza. Para este proceso, los reactores utilizados son un horno de ánodos basculante, similar al Peirce-Smith, o un horno tipo reverbero. En el caso de ventanas, como ellos tienen retornos de restos de ánodos, tienen que usar un horno del tipo de reverbero para hacer el proceso de refino a fuego, porque además ahí van fundiendo estos restos de ánodos que retornaron de la refinería. En el horno, en la etapa de refino a fuego, las emisiones son básicamente humos negros, que son derivados de la combustión incompleta de los combustibles que se agreguen, ¿sí?, para reducir el oxígeno. Así que esos son gases que se tratan de forma independiente, no van a una planta de ácido, sino que deben ser, pero no son gases que tengan gran cantidad, que tengan azufre, o prácticamente no tienen azufre, no son contaminantes por los gases negros, ¿no? Este es un horno de basculante de ánodos. Tiene una sola boca y tiene inyección de aire y de combustible. Y de aquí, una vez terminado el proceso, esto alimenta las ruedas de moldeo para fabricar los ánodos. Por otro lado, lo que es las escorias, tanto del CT como del CPS, deben ser derivadas a un horno de limpieza de escoria. La idea es modificar esta escoria para hacerla menos viscosa y donde se separen en dos fases, decante el cobre por un lado y la escoria salga con la menos cantidad de cobre contenido posible.
El resultado es un metal blanco similar al del CT y una escoria del orden del 0,8% cobre. Para estos hornos se usan horno eléctrico o un horno tipo reverbero. Aquí hay una vista de un horno eléctrico donde el horno tiene 3 grandes electrodos de grafito que tienen por fin mantener la temperatura y donde se está adicionando carbón y otros fundentes para ir reduciendo o eliminando el oxígeno de la magnetita, de la escoria rica de una escoria, digamos, formada por hierro y que tiene bastante oxígeno. Entonces, de esa manera, reducir la magnetita y transformar la escoria en una escoria más líquida que permita que el cobre contenido decante. Y de esa manera poder recuperar el cobre como metal blanco y matar la escoria a botadero. Los gases de este horno son limpiados en precipitadores electrostáticos y luego van a chimenea. Aquí no hay mayor problema de emisiones. Si volvemos al diagrama, aquí con las líneas azules, las flechas azules, se pueden ver los movimientos con ollas, que son los que generan las mayores emisiones fugitivas y que son el gran problema de nuestras fundiciones. El proceso básicamente es un proceso batch, donde todos los traslados son por olla, lo que implica un costo energético por enfriamiento no menor, campanas que deben abrirse, de hornos que deben bascular, generación de circulante que es del orden del 25% de lo que se funde. O sea, hay una ineficiencia importante ahí por este manejo en ollas. Y muchas emisiones secundarias que son difíciles de evitar. O sea, hay fundiciones que todavía tienen este tipo de manejo, pero que están encapsuladas. O sea, la fundición completa está encapsulada y ese gas debe ser tratado y con un costo bastante alto. Una propuesta de mejoramiento, y aquí hay una opinión personal mía, cambiar el horno de fusión por un reactor de soplado de oxígeno por el fondo, un BBS. Es un reactor similar al CT, pero que tiene unas toberas de muy poco diámetro, de alta presión, que están por debajo, por el fondo del reactor. ¿Qué permite esto? Permite que la burbuja de oxígeno que se inyecta, o de aire enriquecido con oxígeno, el oxígeno se consuma antes de llegar al nivel de escoria. De esa forma se minimiza la formación de magnetita, que es una escoria muy viscosa. Se puede trabajar con una escoria, se logra trabajar con una escoria mucho más fluida, más líquida, y a menor temperatura que un CT, permite ingresar el concentrado húmedo, no requiere secado del concentrado, el circulante también ingresa directamente por arriba y el fundente también. No tiene, la sangría es por abajo, radial, y la escoria es por rebalse. La sangría de escoria está permanentemente abierta y opera por rebalse.
Este reactor lo conocimos en Dongjing. Aquí estamos con Sergio Demetrio, nuestro amigo Sergio, Andrés de Zanilla, y el que habla. Estamos viendo el reactor de Dongjing funcionando. Y ese reactor ya estaba logrando 580.000 toneladas al año de concentrado. ¿Me Ustedes permite pueden una ver, cosita, Daniel? ¿sí? Gracias. Lo que pasa es que esta foto quiero mostrarle a los colegas. Arriba, fíjense en la parte superior por donde salen los gases, que es el lado izquierdo, arriba donde estoy yo parado. Y eso es lo que ustedes vieron, lo que mostró Daniel. Hay un espacio entre el tarro y la campana. Aquí los chinos, aquí los chinos, ¿aló? Aquí los chinos lo taparon como con barro. O sea, no es un barro, era un mix refractario. Pero esa es la solución simple y fácil. Si el tarro no se vuelca, no es necesario darle vuelta, entonces lo tapan con un barro y se acabó la emisión secundaria. Por eso es tan importante que estos tarros trabajen, ojalá, en forma estacionaria, que nada cambie, y si nada cambia no se dan vuelta. Y si no se dan vuelta, se acabaron los gases secundarios. Así de simple. Esa es la solución para ventanas. Perdóname, Daniel, gracias. Sí, bueno, justo lo que iba a decir. Acá arriba están las tolvas por donde está entrando el circulante, el concentrado y el fundente. Tal como dice Sergio, está el reactor sellado. Y si ustedes se fijan, ninguno de nosotros está con mascarilla. Aquí está el gerente de la fundición, miren, de terno, ¿ah? Con zapatos de calle, nadie con mascarilla, casco, el único elemento de seguridad con que estábamos. Y aquí estuvimos luego encima del reactor. Aquí es una vista de una pantalla. Aquí se ve cómo están alimentando fundentes, circulantes y concentrados por arriba. Nosotros estuvimos aquí parados mirando hacia adentro del reactor, sin mascarillas, sin nada, no había una gota de gas, ¿no? La verdad que es una joya como ver este equipo de forma continua, realmente impresionante. Y es un reactor muy similar al CT. Bueno, como dije, el concentrado se alimenta sin secarlo, las operaciones autógenas, el contenido de azufre más hierro anda del orden de los 45%. El nivel de enriquecimiento es del 72-75% oxígeno. Por lo tanto, la cantidad de gases generados es mucho menor que en el CT. Se logra en la campana más o menos un 27% de CO2 y una temperatura del orden de los 1000 grados. Al haber menos oxígeno, también hay menos formación de CO3 y por lo tanto no hay una corrosión ácida. Si no hay generación de CO3, la corrosión ácida es muchísimo menor. Entonces ellos tienen una caldera puesta encima de la captación de gases y generan más o menos el 20% de la energía eléctrica que ellos requieren a partir del vapor generado por esa caldera. La depresión en la boca es de 3 a 5 milímetros columna de agua, ¿ah? Que en el fondo buscan minimizar el aire que ingresa por la sangría de escoria que está permanentemente abierta. Y de esa manera garantizan que no haya SO2 fugitivo. Bueno, la sangría trabaja por rebalse. El arrastre de polvo es mínimo, 1,8%. Y ellos estaban con un proyecto que ya deben haberlo implementado, porque esto nosotros lo vimos con Sergio el año 2013. Iban a poner una cortina interior de tal manera de minimizar ese arrastre de gases, seguramente ya lo han hecho. Y solo se aprecia
emisiones muy menores en la operación de sangrado. Solamente los sangradores los vimos con máscara de gases, ¿eh? Pero la verdad es que las emisiones son pero mínimas. El reactor sale de operación cada 4 o 5 días nomás, para revisión y mantención de las toberas de soplado. La vida útil de las toberas es de aproximadamente 1 año. Y la vida útil del revestimiento refractario es más o menos de 5 años. Si esto lo comparamos al CT, la vida útil del revestimiento del CT es de 1 año. Cada 1 año hay que reconstruir el revestimiento completo del CT, sin perjuicio que el CT tiene ventanas en las zonas de tobera que deben ser cambiadas, o sea, la zona refractario cercano a las toberas deben ser cambiadas periódicamente, pero 1 vez al año hay que reconstruir el reactor entero. Estamos hablando de 5 años. Pero lo más rescatable, a mi juicio, es que la lógica de operación es minimizar el contacto del oxígeno con la escoria para minimizar la generación de magnetita, que es una escoria muy viscosa. De tal manera con eso, eliminar el riesgo de espumación, logran operar a una temperatura bastante menor, digamos 1110, 1180 grados Celsius, minimizar el arrastre, y esto es lo más importante en mi juicio, minimizar el arrastre de metales de interés en la escoria. O sea, con esto ellos se aseguran de mantener en el metal blanco los metales de interés, o gran parte de los metales de interés. Y por otro lado, en la escoria, logra una escoria con un muy bajo contenido de cobre, de 2,6 a 3,5%. Y logran recuperaciones de cobre, oro y plata superiores al 98%. Yo creo que esos son temas que vale la pena destacar. Bueno, y la propuesta para el mejoramiento, lo que es conversión y refino, es concluir las pruebas de conversión en lecho empacado. Este es un tema que cuando Hermann Schwarz estaba de gerente de desarrollo, era mi jefe en ENAMI, se lo fueron a plantear Andrew Barso con Gabriel Rivero cuando ellos eran profesores de la Universidad de Chile. Le fueron a vender la idea de hacer pruebas en ese caso era refino a fuego, con el lecho empacado. O sea, de generar una corriente de gas en contracorriente con una corriente de líquido en un lecho poroso. Y Hermann Schwarz se los compró de inmediato la idea y embarcó al ENAMI en este proyecto con la Universidad de Chile, que ha tenido algunos inconvenientes en el avance, pero que ha sido muy, muy promisorio, y que es el tema que les va a explicar Gabriel a continuación. Pero lo más notable es que si este proyecto tiene éxito, las fundiciones podrían operar de forma casi continua, con un esquema como el que estoy mostrando aquí, digamos. De seguir con el convertidor teniente, a continuación iría un reactor de conversión en lecho poroso y seguido por un reactor de reducción y de ahí obtener directamente cobre anoico. Entonces podríamos tener una fundición donde es muy poco el movimiento de ollas, prácticamente hacia el horno eléctrico nomás, mínima generación de circulante y una disminución de costos importante, un aumento de capacidad sin tener que ampliar planta de ácido y sobre todo una drástica reducción de emisiones secundarias. Ahora, si el CT lo cambiamos por un BBS, podemos tener más ventajas todavía porque podríamos incluso copiar lo que hace Don Jig. Ellos no tienen un horno de tratamiento de escoria, lo que hacen es
toman la escoria, que es más fluida que la del CT, y hacen un enfriamiento muy lento de esa escoria. Tienen un parque importante de ollas, hacen enfriamiento lento, logran que se separe un botón de cobre al fondo de la olla, y la escoria la muelan y la flotan, y vuelve otra vez a la fundición, digamos, como concentrado.